Hola mundo, soy Geraldine en el canal de Chica Code. Como les iba diciendo en el capítulo anterior, voy a ir relatando poco a poco cómo va mi proceso de aprendizaje en el bootcamp que estoy realizando, en donde estoy aprendiendo un lenguaje específico que es C# y todo el proceso de desarrollo de aplicaciones, no solo web, sino también de escritorio y de consola. Me gusta mucho este bootcamp porque no solo estamos viendo todo el tema de las estructuras de datos, sino que también estamos aprendiendo todo el tema de las bases sólidas de la programación, en este caso lenguajes de programación. Entonces hoy quería comentar en este video qué es un lenguaje de programación. Podríamos decir que un lenguaje de programación es un lenguaje formal que le va a proporcionar a la persona que escribe el código, en este caso al programador, una serie de secuencias e instrucciones lógicas que le van a permitir operar sobre el comportamiento tanto físico como lógico del software. Esto quiere decir que a través de este proceso se va a modificar su conducta, no su conducta, sino su comportamiento. ¿De qué manera? Le va a decir que tiene que ejecutar tareas determinadas en momentos determinados. También le va a decir qué datos debe transportar y cuáles datos no debe transportar o qué datos debe almacenar. Todo esto y muchísimas cosas más. Esto sería así como la base. El proceso de programar consiste en escribir un software fiable mediante la escritura, mediante el testing, mediante la depuración, la compilación o interpretación del código y mediante su mantenimiento. Cuando hablamos de compilación o interpretación, es el proceso de transmitir el lenguaje de alto nivel a pasarlo al lenguaje de bajo nivel. Esto quiere decir un lenguaje es entendido en lenguaje humano transformado a un lenguaje que sea comprendido por las máquinas. Esto lo podemos abordar en otro capítulo más a profundidad. En este momento solo vamos a estar viendo qué es un lenguaje como tal. Entonces, bueno, también hablando del proceso de la programación mediante los lenguajes, podríamos clasificarlos en una serie de pasos. Primero, focalizar el objetivo. ¿Cuál es el problema a resolver? Vamos a escribirlo en papel, en un pseudocódigo, de manera lógica. Luego, ese pseudocódigo vamos a escribirlo mediante una estructura lógica con una serie de secuencias y de instrucciones con un lenguaje de programación. Esto se le llama codificación. Luego va a venir el proceso de compilación o de interpretación, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando. Luego va a venir el proceso de depuración o de testing y también el proceso de la documentación de todo el desarrollo. Se va a mantener un código fiable. También podríamos decir que los lenguajes, al igual que los lenguajes humanos, están compuestos por una serie de signos, de símbolos y de reglas gramaticales y semánticas que en su totalidad le van a aportar toda la estructura lógica y semántica que necesitan para que así se pueda modificar dicho comportamiento de las máquinas. Muy interesante porque se parece mucho a la psicología, solo que aplica a otros niveles. Tendemos a cometer el error de pensar que los lenguajes de programación es lo mismo que los lenguajes informáticos. No es lo mismo. Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y engloban muchos lenguajes más. HTML en su caso es un lenguaje de estructura de la documentación, sirve para estructurar las páginas web, es como el esqueleto de la web, pero en su base, en su esencia, no sirve para programar, sirve para estructurar. Entonces, por lo general, tendemos a confundir estos lenguajes. Cuando hablamos de lenguajes de programación, son lenguajes que tienen la capacidad de modificar comportamientos porque se toma una serie de acciones en base a lo que se le dice. Tiene la capacidad de decidir si hace una cosa o si hace otra. Ahí es cuando hablamos de que tiene comportamientos algorítmicos. También los lenguajes sirven para especificar de manera precisa sobre qué datos vamos a tener control en el software, qué datos vamos a transportar, qué datos no vamos a transportar, qué datos vamos a almacenar, cuáles no vamos a almacenar, sobre qué operaciones lógicas les vamos a decir que actúe. Y bueno, nada, esto es como un breve resumen sobre qué es un lenguaje, básicamente, porque no estamos hablando de muchos lenguajes, sino del lenguaje como tal. Más adelante iremos hablando sobre cómo se clasifican esos lenguajes, ir hablando un poco más de cada uno de esas clasificaciones para poder ir dando más contenido a este canal. Si tienes alguna preferencia en base a los lenguajes de programación, si quieres aportar más temas sobre esto en específico, puedes dejarlo en los comentarios, puedes darme un review o puedes simplemente darle un like
y nada, y ya está. Me despido en el canal, voy a seguir con mi challenge. Si me quieres seguir por Instagram, empezó un challenge hace una semana. Se despide, me voy, adiós, bye. Son las 9, ya empecé clase, me tengo que ir a clases, no pasa nada, está bien, me voy a clase.